Pablo dice que hay algo que está en la carne. Pablo dice que cuando él trata de hacer lo que él quiere hacer, no lo hace porque hace el mal que no quiere. que no Porque quiere. cuando intento hacer lo que quiero, hallo esto, que el mal está en mí. Y me encontré esta ley, la ley del pecado, que está en él. Entonces, ahora Jesús dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, ¿qué les pidió Jesús a los fariseos? A los fariseos, a los No, discípulos. Les a dijo, los discípulos. velad, Sí. velad Llorar. y orad. ¿Verdad que eso les pidió? Sí, que Ahora, estemos velad y velando. orad. ¿Para qué? Velar significa estar despierto, estar atento a todo o hacer a la noche hacer vela. O No sea, sé si la palabra velad Examinándose, ¿no? es estás despierto. hacer las cosas Ujú. correctamente, viendo lo que está pasando. Todo, examinando todo. Velar es Exacto. el trabajo que hace un guardia de seguridad. Él no Ujú. está así de... No, él está... Acá sí, acá hay muchos que hacen eso. Ah, no, eso sí. Ok, dice velad y también dice orad. O sea, ¿qué es lo que significa orar? Te está diciendo que tú conozcas y luego que tú sepas el motivo de las cosas, oras. Porque debe ser con propósito, todo es con un propósito. Y en este caso, Jesús dice, para que no entréis en tentación. Y aquí es donde entra el Ujú. punto de Pablo que estaba diciendo. Y dice Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Pero cuál espíritu está dispuesto? ¿El nuestro o el de Dios? Bueno, voy a volverlos a poner en perspectiva. Ok, cuando Dios creó al hombre, ¿qué Ujú. creó? ¿Qué le dio? Espíritu, ¿no? Su espíritu de vida. Ujú. Le dio el espíritu de vida. Eso es lo que nosotros respiramos, eso es de Dios. Dice que eso es lo Ujú. que tenemos de Dios. Nosotros tenemos eso de Dios en nosotros. Ese es el espíritu que Dios nos dio. Claro. Y como tenemos su espíritu en nosotros, nosotros tenemos su espíritu, de esa es la forma que Él se quiere comunicar con nosotros, por eso que nosotros tenemos de Él, que no es de nosotros, dice que es de Él. Entonces, ¿qué pasa? Que ese espíritu que Él lo puso siempre está dispuesto. Pero hay otra cosa que se opone, La carne, la que Claro. es débil. Lo que es de la tierra, es claro. Pero nosotros ahora lo humano. seríamos como que Wow. tenemos Wow, doble wow, porción. wow. Tenemos el Lo Fuerte, ¿eh? espíritu humano, de él de vida y el Espíritu sí, Santo que vino cuando aceptamos a Cristo. Claro. lo Es el humano. espíritu de Ahora, poder, Dios ¿no? se quiere comunicar Poder. con nosotros. Para comunicarse con nosotros, Él, Dios, Él es espíritu. Él, Ujú. Él es espíritu y ese espíritu quiere venir a morar en ti también. Entonces, Ujú. para la única manera que ese espíritu more en ti, tú tienes de vencer la carne, La carne. vencerla. Porque tú tienes espíritu de Él, tú tienes espíritu dentro de ti, que es el que te da vida. Pero Ujú. tú, en vez de usarlo para lo que es la verdadera vida eterna, la carne nos vence, nos vence. Entonces Jesucristo está diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, eres tú mismo. Por eso Sí. Pablo siempre decía, dice que hay una ley del espíritu en su mente, pero en su carne hay una ley del pecado. Quisiera agregar esos textos en esto, pero no quiero desviar la atención de lo que significa la tentación. Ahora, la pregunta es, cuando Jesús fue a ser tentado, ya saben lo que pasó. Satanás lo tentó con algo que él necesitaba en ese momento. ¿Verdad que sí? Ujú. Sí, sí, sí. Sí. Pero ahora vamos a terminar con lo que le sucedió a Pedro. ¿Qué les parece si vamos a Mateo 16, versículo 21? ¿Qué fue lo que le sucedió a Pedro? Wow. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y Ok, resucitar al tercer día. no lo lleves tan Ujú. rápido. Mira, Jesús está hablando del Evangelio. Ese es el Evangelio. Esa es la vida eterna, Ujú. el Evangelio. Y aparece el adversario. Apareció el diablo que Dios echó al principio del cielo a estropear el Evangelio, ¿verdad? Porque aquí Jesús va a mencionar a Satanás, ¿correcto? Entonces, Sí. ese ángel que Dios tenía, que era el tercero al mando en el cielo, este ángel que era el tercero al mando, que era un querubín que estaba en el cielo, un día en el cielo se hizo malo y Dios permite la maldad en el cielo, como saben ustedes. ¿Va? Dios permite que alguien sea malo. Dios no sabía, o sí sabía. Ah, no, si Dios sí sabía que él era malo, lo dejó seguir con su maldad. Y luego un día dice, le pegó una patada, allá para abajo. Pero lo hizo hasta que ya había creado a dos almas puras en el Edén y lo echó, allá te voy a echar ahí, te voy a poner ahí, aunque yo sé que va a hacer pecar a Adán y Eva, pero lo voy a echar ahí. Y después lo que voy a hacer es que voy a hacer que el hombre muera, porque yo lo voy a echar a este pájaro ahí, lo va a hacer pecar, luego el hombre va a tener que morir por él y, ay, y voltea a ver a Jesús así, y voy a tener que mandarlo a él que muera por ellos. Lo soluciono. Eso es lo que cree la gente. Ay, no. Está buenísimo. Un Linda cuento historia. ya. Lo dijo claro, predicado, ¿eh? Después me pregunta, ¿y tú estudió filosofía?
No tengo título de filosofía, pero sé de qué estamos hablando. Ok, eso es lo que creen. Pero aquí viene un problema. Sí. Jesús está hablando el evangelio. Comenzó Jesús a declarar, guacha la palabra, a declarar a sus discípulos. ¡Wow! Les está diciendo lo que es el evangelio y este hombre no lo captó. ¿Están notando el problema que pasa hoy en día? Les estás hablando la palabra de Dios. Entonces comenzó a declarar a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes. Príncipes. Le está diciendo de toda la directiva del pueblo. Le está diciendo de todos los gobiernos de Jerusalén. Lo van a rechazar. Ellos eran Los los eruditos, potestables, los académicos. El papa de aquel día era Caifás y Anás. Los Ujú. académicos de Oxford, de Cambridge, de Harvard. Estaban ahí. Y estos hombres. Y estos lo iban a rechazar, pero dice que iba a ser muerto, iba a resucitar. Le dijo el evangelio ahí. Y aparece aquel que echaron del cielo y que estuvo en el Edén y hizo pecar a Adán. Y venía aquí a estropear también a Jesús. El problema es esto. Que aquí yo veo que es Pedro el que está. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Pedro, ¿qué es lo que está? ¿Quién es el que está haciendo esto? Yo no miro a Satanás haciendo nada. A reconvenirle. No. Pedro vino a reconvenirle. Ujú. Sí. Ahora, ¿qué es lo que vino Pedro? ¿Qué es lo que le está diciendo Pedro? Pedro viene a reconvenirlo. O sea, eso que tú estás hablando, yo creo que no debería de ser así. De hecho, el Papa Ujú. Francisco hace 2 años dijo, aquí ando una carta, el fracaso de Dios. Sí, No, qué ¡Wow! fuerte fue eso. Ujú. el fracaso de Jesús. Y aparte que es argentino, che. No, es, No, ita- no hablamos así es, todo, ¿eh? No. es italiano, porque todas las raíces italianas tienen. Ay. Dice que Pedro vino empezó a reconvenirle. Yo quiero que usted note qué fue lo que Pedro empezó a reconvenirle. Esto que Pedro está haciendo, esto es ser Reprenderlo. adversario. Sí. Es ser adversario al evangelio. Diciendo, Señor, ten compasión de ti. No De ninguna mueras. manera es Tú no tienes que morir. Tú eres Dios. Ten compasión de ti. En ninguna manera te Ujú. acontezca tal cosa. Eso es en contra del evangelio. Decir que Jesús hizo esto, pero tú decir que hizo otra cosa. Decir que Jesús declaró esto, pero tú dices que declaró otra cosa. Eso es ser Wow. adversario del evangelio. Pero Ah, esto es volviéndose a muy Jesús le fuerte, dijo, predicador, ¿eh? quítate, quítate. ¿Qué? de delante Quítate de mí, Quítate. adversario. Ujú. de delante de mí, Satanás. Pero yo quiero que usted note qué es ser Satanás. Esto solo es lo que le diga qué significa la tentación. Yo sé que por ahí ha de haber gente que no está de acuerdo conmigo, la que está escuchando. Yo No tampoco quiero estar de tropieces. acuerdo. Yo ya estoy haciendo esto porque yo tampoco quiero estar de acuerdo con usted. Por eso estoy haciendo esto. Nacen los adversarios en el chat. Dice, No se, ahora no se tropiece. nota, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Eso que Pedro estaba diciendo era tropezadero. Tropezadero igual. Esa palabra es traducida de la misma palabra parecida a la que dijo Jacob en la profecía que Dan era serpiente junto al camino que hacía tropezar a la bestia para que cayera su jinete. ¿Ok? Ah, Oh. sí. Génesis Bingo. 50. Oh. Génesis 50, sí. Solo necesitas tú, Cornelio, solo necesitas llamar a Pedro, ¿ok? Y el etiopí solo necesita llamar a Felipe. Nosotros podemos tener muchas cosas acá que Dios nos está poniendo en el corazón, pero nosotros dentro de nosotros clamamos que queremos entenderlo completamente. Y un día, el loco que menos esperaste, ese es el mensajero que Dios te mandó. Pero Eras tú lo tú. rechazas. No, yo te estoy dando un No, no, ejemplo. ya sé, porque yo al Es principio te empecé cierto, a ver. porque Y la decía, gente este está loco, una esperando cosa que que vengan los dice. académicos. La gente está esperando que vengan los académicos a explicarte. Yo te empecé Claro. a seguir porque me agradó el hecho de que tuvieras así Wow. esa actitud desafiante y decir lo que decía. Y te empecé a seguir y empecé a darme cuenta de que tenías razón. O sea, nunca fui en contra tuya, Amén. pero sí decía que eras un loco. Al principio sí, y ahí es lo que estás No, diciendo. entonces, viste que profeta me van a llamar ahora. Ok, hermano, quiero que noten. Quítate. Termina, Richard. No te quiero cortar. No, no, yo ya estaba, no había Ok, dicho nada. dice, quítate de delante de mí. La palabra, esa palabra que está ahí de delante de mí, no debe de decir de delante de mí. Le dice, échate atrás. O sea, que lo que le quiere decir, apártate. Tú no debes de tener liderazgo. O sea, tú quítate de aquí, que yo soy el que decido qué es lo que se va a hacer. Porque la palabra griega, lo que denota la palabra griega es, échate atrás. O sea, atrás de mí. O sea, no aquí, no te me opongas. Eso es lo que quiere decir, no me seas adversario. Es todo lo que quiere decir, ¿verdad? Ahora, yo quiero que sigamos viendo, porque me eres tropiezo. Eres tropiezo. Todo lo que te sea tropiezo, tú lo tienes que quitar de ti. Jesús lo dijo. ¿De acuerdo? Todo lo que te Sí. sea tropiezo, tú lo tienes que quitar de ti. Ahora, ¿qué es Satanás? Y aquí vamos a contestar la pregunta. Con 2 textos. ¿Alguien me pudiera dar para agregarlo aquí? En griego es escandalón, esa Ahí palabra, está. Ahí ocasión de está. tropiezo. Ok, yo Escándalo. quiero que me busquen, Cristian, el texto que dice, los deseos de vuestro padre queréis cumplir porque él es homicida desde el principio.
Ok, voy a seguir aquí. Juan A ver, 8:44. predicador. Yo para que lo tengan ustedes, si tú no lees el texto, Sí, sí. si usted no lee el texto, nunca te lo va a recordar el Espíritu de Dios. Tú tienes que leer el texto porque siempre, Sí, siempre, es más cuando usted acabó de leer el texto, que lo tenía ya ahí en PDF, entendí mucho mejor todo. Por eso me fui a lo de Génesis, para llegar a entender todo, en realidad, del Antiguo Testamento a todo. Cuando usted me afirmó esto, para mí fue wow. Entonces me di cuenta que la ley se activa cuando uno practica, como está Obediencia. diciendo, ¿no? La tentación, en realidad. sí, ok. La- Ahorita terminamos con eso. Yo quiero que noten qué es Satanás. Y nada más voy a decir. Juan, ujú, No, aquí mismo donde estamos, donde yo estaba. Ahorita, guardame Juan 8:44. Dice bueno. aquí, dale. Jesús le va a decir a Pedro qué significa lo que le... Tú eres Satanás, me eres tropiezo. Ahora le va a decir, ¿qué convierte a Pedro en Satanás? ¿Qué es lo que convierte a Pedro en Satanás? Que piensa en las cosas de los hombres. Ahorita le va a decir que es lo mismo que Pablo ya te dijo allá en 7. Dice, Ujú. porque no pones la mirada en las cosas de Dios. Y yo quiero que conecten la conexión. ¿Cuál conexión van a hacer? Yo sé que ustedes se van a acordar. Ustedes se van a acordar. ¿Qué le dijo Jesús? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne Es débil. es débil. Está bien. ¿Está notando? Es Está débil. diciendo, esta parte, Sino que en la ¿qué de los significa el hombres, espíritu está dispuesto? ¿Qué significa el espíritu está dispuesto? Significa que tú no, dice, pues no pones la mirada en las cosas de Dios. ¿Qué cosa tienes tú de Dios? ¿Qué cosa tienes tú de Dios? Lo que Dios te dio desde que naciste. Dios puso algo en ti. Está en ti. Ujú. Pero el Ahí está. querer Wow. ejercerlo eres tú. Le dice a Pedro, le dice a Pedro. El Espíritu, la verdad, dice, velad y orad porque no entréis en tentación. O sea, si tú haces lo que debes de hacer, no entras en tentación. Pero después le dice, el Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por cuál Espíritu está dispuesto? La gente, el Espíritu Santo está dispuesto. No. Ujú. Tu espíritu, tú eres una persona viva. Entonces, cuando le dice aquí, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios. ¿Qué cosas de Dios? El espíritu que te Claro. está hablando. Y después le dice, si no en las de los hombres. Esa es la carne. con lo que te Si no, Sí, sí, rodeas, no con lo apagues que el espíritu, ¿no? deseas, No con lo que apagues el vives. espíritu. si no, eso. Entonces, sigue, el texto sigue. Y dice, el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, aquí está, esto es lo que Pedro debería de haber hecho. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Exactamente. Niega, no hable lo que no tienes que decir. Ujú. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Niega Y la sígame. teología. Eso es lo que tú debes de hacer en vez de hablar de ti mismo, en vez de ejercer Ujú. lo malo que está en ti. Pero tranquilo, vamos a leer un texto más. Porque cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, esa palabra le está diciendo a Pedro. Eso se lo está diciendo a Pedro. O sea, Pedro diciéndole a Jesús que no haga esto. Y eso que Jesús debe de hacerlo Jesús y Pedro debe de hacer lo mismo. Seguir en pos de lo que Jesús le está diciendo. Entonces, ¿por qué Jesús le llamó Satanás a Pedro? ¿Por qué? Porque le dice clarito, porque no pones la mirada en las cosas de Dios. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Las dos cosas, dos írmos. Me eres tropiezo, si Exacto. alguno quiere venir después de mí, niéguese. Así mismo, y tome su cruz y sígame. Entonces, en Juan 8:44, que tú lo fuiste a traer, dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. O sea, ¿de qué manera eran ellos del diablo? Porque en las cosas del diablo piensa. Y él les va a decir, Él fue homicida. ¿por qué? Fue un ¿Por homicida. qué? ¿Por qué? Porque les está diciendo, y porque ellos tienen deseos de hacer algo contra él. Ellos Claro. tenían deseos de hacer algo contra él. ¿Qué querían Deseo hacer de la ellos? carne, ¿no? Querían Pero matarlos, sí, eso eran dice, ellos. Eran hay un ellos. texto también que explica eso. El celo de ellos los estaba llevando a Ujú, pensar en matarlo. ujú, Y después dice, él, como que está hablando de una persona, él ha sido ujú, homicida del principio. Bueno, cuando ujú. alguien me podía decir dónde Satanás mató a alguien en la Biblia, adelante. Vamos. No existe. ¿Cuándo es el Abel principio? mató. Abel No hay. mató. ¿Cuándo fue el principio? No hay. No, Caín y Abel. Eh, Primera de Juan, eh, primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12. Sí. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y por ujú. causa le mató. Pero lo Porque hizo sus Caín. obras eran malas y las de su hermano justas. Bueno, Él ahora, incitó ahora a Caín a matar a su hermano. para cerrar esta pantalla, vamos a recapitular, pero de la forma que yo lo pongo aquí, es donde yo creo que a Cristian eso es lo que le gusta. Ok, tengo aquí, recapitulando. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Ahora dice, él ha sido homicida desde el principio. Ok, homicida. Otra vez, me echando.
Sí. desde el principio, y esto es lo que hace, y no ha permanecido en la verdad, porque no es verdad, En porque no él. hay verdad en él. Aquí yo Pasa quiero toda que la ustedes verdad. noten. Permítame. Porque no hay verdad en él. ¿Ustedes se acuerdan lo que le dijo? Peguemos los dos versículos. Yo sé que aquí va a haber la conexión, bárbara la conexión, que ustedes van a tener aquí Ujú. en este texto. Yo lo pongo en negro y lo meto en morado. Meto las letras en negra y el fondo en morado porque eso significa la obra. Pues, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Le dice, sino que en las cosas de los hombres. Cuando Ujú. Pedro habló, él habló cosas de los hombres. Y cuando él habló cosas de, sino en las cosas de los hombres. Y Oh, Satanás habla de sí mismo. de Ellos, su propia mira lo que les naturaleza. dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de ellos, los deseos de vuestro padre queréis ¿Quieres? hacer. De suyo habla. El padre de él habla, pero a ellos les dice, ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira. Alguien está queriéndome llamar varias veces, pero no le puedo contestar. Ahí Cuando habla, combinaste, habla mentira. ahí combinaste los Entonces, tres versículos, los tres, cuando porque de habla Mateo también. mentira, habla de él. Pedro habló mentira de él, porque habló de él. No vayas a Jerusalén. Ten ¿Qué? compasión de No, ti. no vayas. Sí, qué bueno, qué compasivo, Pedro. Entonces, ¿qué es lo que le dijo Jesús a Pedro? Jesús le dijo a Pedro, No penséis en las cosas de Dios. niéguese a sí Ah, mismo. Así Esa es la mismo. primera. Niéguese Ujú. a sí mismo. Esa palabra que está ahí, niéguese a sí mismo. Eso es lo que los fariseos no pueden cumplir. No hacían. Recapitulemos, dice, cuando Pedro habló, si le dice, no pones la mirada en las cosas de Dios. O sea, no hablas la verdad, sino hablas lo que los hombres hablan. Jesús le dice, no pones la mirada en las cosas de Dios. Los fariseos le dice Jesús porque no hay verdad en él cuando habla mentira. A Pedro le dice, tú pones la mirada en las cosas de los hombres, y a los fariseos se les dijo, de lo suyo habla, hablan. porque es mentiroso y Ujú. padre de la mentira. Y ahora regresamos al punto donde dice la palabra, él ha sido homicida desde el principio. Y entonces, ¿quién fue el primero que murió? Abel, ¿verdad? A ver, ¿Quién lo según mató? dice ¿Lo primero mató de Juan. Satanás o lo mató Caín. Caín? Caín. Ok, No, lo mató Caín. Caín. Ahora, ¿por qué lo mató Caín? Dice porque Caín que era del maligno. Ahí Ujú. está. Caín era del maligno. Ahora, ¿de qué forma era Caín del maligno? Ahí lo va a decir. Espera, Déjame permítame, lo vamos a leer, lo vamos a leer. Dice, Dice, sí. voy a leerlo parafraseado y después leemos todo el texto. Caín que era Ujú. del maligno, ajá, al ¿por qué revés. causa le mató? ¿Y por qué causa le mató? El ser del maligno esa es la causa. Pero ahora voy a explicar la causa. Todo lo estoy poniendo en rojo y se los enseño en un minuto. Ok, porque yo no lo tenía, yo este tema solo lo tenía, digo, algún día me van a preguntar, pero a lo mejor ser prevenido. Ok, Caín que era del maligno, la acción que Caín hizo fue matarlo, pero antes de matarlo, Satanás le dijo, mátalo. Ok, ¿cómo le dijo, mátalo? Porque sus obras eran malas. ¿Las obras de quién? Las obras Exacto. de sus manos eran malas. Wow. ¿De quién era la obra? ¿De quién era la obra? De Caín. De Caín. Ok, Las la obras obra de era Caín Caín. eran ¿Y qué malas. le está diciendo Jesús a los fariseos? Les está diciendo, vosotros queréis cumplir los deseos de vuestro padre, el diablo, porque él es Ujú. homicida desde el principio. Caín fue que mató a Abel. Abel, pero Caín lo Ajá. mató porque Abel hacía obras buenas y Ujú. Abel Ah, hacía sí. malas. Y al hacer las malas, dentro de él, decía, tengo que deshacerme del que hace las obras buenas. Ahora, yo quiero que vayan a ese texto donde dice, por obra buena no te apedreamos, sino por la blasfemia. Eso está en Juan 10:33. Lo vamos a conectar aquí. ¿Qué obra era la que Jesús estaba haciendo? ¿Y por qué lo iban a matar si no era por la obra? Juan 10:33. Por la A Jesús lo blasfemia. van a matar porque él le dijo, muchas buenas obras. ¿Qué obras había hecho Caín? Las obras de Dios. ¿Qué obra había Ujú. hecho Abel? La obra de No, Dios. Abel. Abel había hecho la obra de Dios. Caín había Ujú. hecho obra mala, ¿verdad? Exacto. Entonces, Ujú. cuando la Biblia menciona que Caín mató a Abel, porque era del maligno, cuando Caín mata a Abel, esa acción es del maligno. ¿Y por qué llegó él a hacer esta acción? Te lo dice el texto. ¿Y por qué causa lo mató o por qué causa hizo esta acción? Porque sus obras eran malas. Antes de matarlo ya Caín, Ya tenía eso. ya él era malo. Y las obras Ujú. de su hermano eran buenas. Las obras de Abel eran buenas. Eso es lo que el texto Concuerda te con está lo de diciendo. Judas, ¿no? Entonces, correcto. La obra de él era buena. Ahora, gracias por el pool. Ahora,
Lo tengo que dejar, Selvin. Me llamó la jefa a Sí. comer. Así que le voy a tener que dejar. Cuando manda capitán, no manda más dinero. Así que eh, te sigo después. Voy a cenar y Dale, vengo. listo. Un abrazo. Bendiciones, Ahí está. bendiciones. Bendiciones. Ahora yo quiero que noten el asunto de las obras que voy a pegar los textos. Caín era del maligno. Era del maligno. Esa causa, esa era del maligno. Lo que yo quiero que tú te fijes es que Caín, que era del maligno, el ser del maligno, esa causa, eso que significa ser del maligno, eso es por qué causa le mató. ¿Por qué causa? O sea, la causa, esa causa es que era del maligno. Entonces, aquí le estoy poniendo que no lo había sombreado, no lo había arreglado. El Caín que era del maligno, o sea, lo mató porque le era del maligno, pero después dice, la razón por qué lo mató no fue porque Satanás le dijo que lo matara. No hay alguien detrás de Caín matando, diciéndole a Caín que mate a nadie, sino que la causa, escucha la palabra, la causa por la que le mató fue porque las obras de Abel eran buenas y las de Caín eran malas. El actuar de Caín era malo y el actuar de Abel era bueno. El obrar de Caín era malo y el obrar de Abel era bueno. Y esa fue la causa porque Caín mató a Abel. El ser del maligno significa la causa. Porque Caín mató a Abel fue porque Caín vio a Abel ser obediente. Y él no podía ser obediente. Entonces siempre en la historia el hijo que es desobediente quiere deshacerse del hijo obediente. Sucede hoy día, ayer y antier y mañana volverá a suceder, que el hijo que no aporta nada para la casa es el que quiere vender la casa. Y eso, El eso, hijo que no ayuda a chapear la yarda, sí, el hijo que no quiere Eso, ni a eso lo chapear viví, ni a limpiar la yarda. Ahí está. El hijo que no Exacto. viene a ayudar a la mamá ni a ir a la esquina ni al nada, es el hijo que está esperando a ver si la mamá le firma el terrenito. Y si Exacto. para eso tiene que deshacerse del otro, se va a deshacer de él. Porque sus obras no comienzan al matar al hermano. Las obras comienzan desde el momento que él no obra bien. Dentro de él Wow. comienza a obrar mal. Eso Y muy final fuerte, ¿no? siempre va a ser lo que Dios le dijo. Si bien hicieres, no está diciendo Dios, no es Satanás que está. Oye, si no es Satanás, ¿quién es ese Satanás que estaba tentando a Caín? Dios le dice a Caín. Le dice, si bien hicieres. Dice que decayó el semblante de Caín. Y le dice Dios, ¿por qué está decaído tu semblante? Le dice, si bien hicieres, no serías avergonzado. Pero si mal hicieres, le dice, el pecado está a la puerta. ¿Quién es el que está a la puerta? Pecado. Es el actuar tuyo. O actúas bien o actúas mal. Ahí no hay nadie diciéndote que actúes mal. Eres tú. Tú mismo. Claro, es uno mismo. Tú Es uno mismo. mismo que quebranta la ley de Dios. No alguien te hace quebrantarla. Y luego en Juan 10, Jesús le respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me matarás? O me Wow. apedrearás. ¿Ves lo que hizo Caín? ¿Por qué obra mató Caín a Abel? Por la buena obra de Abel, y la obra era mala, la del que te iba a matar. Y le respondieron los judíos diciendo, oh, por buena obra no te vamos a apedrear. Por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces ellos siempre estaban actuando bajo la mentira, porque ellos estaban queriéndolo matar anyway. ¿Tú sabes que ellos lo querían matar con testigos falsos? La gente cree que lo Predicador, van a matar porque perdón. Jesús dijo, yo soy Dios.